Albert Wesker y el misterio del potro. Por lo tanto, había un niño escondido en esta casa abandonada en particular. Conseguir un ambiente bastante importante película de terror aquí, Al. Parecía como si toda la vida de Wesker se había forjado a partir de los guiones de un escritor de terror ardiente. Sin embargo, él no tenía nada que temer de un potro marrón polvoriento. ¿Puedo preguntar por qué estás haciendo aquí? El pequeño Pony tembló ligeramente cuando él respondió. No tengo miedo de usted, señor. Wesker resopló en respuesta. Eso no es lo que pregunté. ¿Por qué estás solo en una casa abandonada? Buscando ofendido que el rubio no ha reconocido su extrema valentía, el potro negro de melena permaneció en silencio. Wesker siguió adelante con cansancio. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Sus ojos se dirigieron a la izquierda, luego a la derecha, como si buscara algún tipo de trampa escondida dentro de la pregunta inocente. Es Rousset. Mi nombre es Rousset. Muy bien, entonces, ¿vamos a intentarlo de nuevo? El tono de Wesker no admitía discusión. ¿Qué estás haciendo aquí, Rousset? Este no es lugar para los jóvenes. Como era de esperar, la patronización deliberada dibujó una reacción del potro. Hey, puedo cuidar de mí mismo. Yo soy el mejor en la magia en mi clase. Haciendo caso omiso de su timidez anterior, Rousset dio un paso hacia Wesker, posancuerno mientras levitaba 2 libros de una grieta dentro de las tablas del suelo. Yo ya he leído estos de principio a fin y puedo echar ilusión nivel básico hechizos ya, eso es mejor que cualquier otro unicornio en mi clase. El semental pálida era claramente impresionado. Vamos a sugerir por un momento que yo era la intención de hacer daño. ¿Cómo sería una ilusión deletrear ayudarle en ese contexto? Como su joven mente procesa la pregunta, Rousset miró a lo lejos, y Wesker pudo verla floreciente y, teniendo en cuenta la edad del niño, la inteligencia un tanto desconcertante detrás de sus ojos. Yo podría lanzar un hechizo distracción y correr cuando fue desviado su atención, o podría hacerlo gritar muy fuerte y luego lanzó un hechizo para hacer que suene como si un montón de ponis venían a investigar. Este niño recordó fuertemente Wesker de alguien. Fue un tanto desconcertante. Muy bueno. La monótona de su voz sugería sus verdaderos sentimientos eran muy diferentes, pero de hecho era realmente impresionado con la velocidad a la que el potro había corrido a través de soluciones posibles a un problema que él acababa de ser lanzado. Independientemente, usted todavía tiene que responder a mi pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde están tus padres? Al desprecio del menor, Wesker finalmente se dio cuenta de que el joven evocó en su mente. Él mismo. ¿Mis padres? Él soltó una risa amarga. Están demasiado ocupados recogiendo piezas de muebles y fingir que no existo. Si yo no vuelvo esta noche probablemente nos molestó informar a los caballos de la policía. Eso sonaba incómodamente familiar a los oídos del científico. ¿Te han perjudicados, Rousset? La respuesta que escuchó una vez más sonó cierto con su propia infancia y la adolescencia antes de que lograra escapar hacia el empleo de Umbrella. Por supuesto que no, eso sería involucrar el esfuerzo de su parte. Tendrían que interactuar conmigo para hacerme daño. Una mirada patética fue arrojado en la dirección del semental adulto. A veces me pregunto qué estoy haciendo mal. Resistir la tentación de resoplar con sorna, Wesker se quitó las gafas, se arrodilló con el fin de hacer contacto visual con el potro, y habló en un tono autoritario, su único defecto es suponiendo que la culpa es de usted. Es evidente que sus padres son cretinos y supongo que el aislamiento forzado y el exceso de estudiar son los intentos de mejorar el mismo a un nivel que su madre y su padre encontrarán aceptable. El potro con cara de sueño asintió con cansancio, ni siquiera intentar ocultar su conmoción y tristeza. No te molestes en buscar su aprobación. Rousset parpadeó aturdida. Pero, es mejor a ti mismo porque usted desea lograr, Wesker interrumpió tranquilamente al niño, mejor a ti mismo con el fin de emitir su sombra sobre sus escépticos y detractores, más como Ned Sayers, ¿me equivoco al? Cállate, alegría, estoy dando conferencias. Apenado. Pero nunca intente superarte a los efectos de impresionar a aquellos que carecen de la facultad de apreciar usted. Es una pérdida de potencial y el foco, por no mencionar el tiempo. Rousset bajó lentamente su mirada de lirios helados de Wesker a sus pezuñas. Los otros niños siempre me llaman nombres y me empujan alrededor. Los libros que levitan hundieron en el suelo, pero si trabajo duro y demostrar lo inteligente que soy, ellos sabrán que estaban equivocados para burlarse de mí. Wesker no resistió la tentación de esnifar burlonamente este momento. La búsqueda del conocimiento es siempre admirable, pero sus razones para perseguir que son idiotas.
La indignación brotó en las características del potro marrón. Oye. Inclinándose hacia adelante, el rubio entrecerró los ojos. No cometa el error de asumir que sus compañeros de clase valor de inteligencia tanto como usted lo hace. Algunos de ellos pueden impresionar por lo que eres capaz de hacer, eso es un hecho, pero otros solo lo usarán como excusa para derribarte. Una palabra emitida adelante de que el potro embelesada. ¿Por qué? Wesker se reunió esta palabra Gambito con uno de los suyos. Celos. Al ver el ceño surco de su audiencia en la confusión, él siguió adelante. Algunos potros no son bendecidos con la habilidad de pensar su camino alrededor de los problemas, o el talento para desentrañar algunos de los misterios más grandes de la vida. Ellos son inherentemente inferiores. Una de inferioridad que se manifiesta en una furia sin sentido, sobre todo en los adolescentes, ya que tratan de restar importancia a todos aquellos a su alrededor para los rasgos que deseaban que poseían ellos mismos. No te preocupes por esos que no son entidades. Un pequeño rostro lo miró, y patético en su mansedumbre veteado lágrima. ¿Cómo lo sabes? Tengo experiencia en estos asuntos. 24 de mayo 1971. Lo que la lectura, perdedor. El muchacho rubio con el rostro anguloso suspiró. Un libro. Fue un error de juicio. El artículo en cuestión se dio una palmada de sus manos y cayó pesadamente en el suelo. No mierda, idiota. ¿De qué se trata? De regreso a casa se había convertido en un ritual tedioso desde que Albert había llamado la atención del matón local, Henry Sims, durante el curso de la escuela primaria. Afortunadamente sus padres fueron finalmente dando cuenta, después de haber dado cuenta de su potencial de mala gana, y le estaban enviando a una academia prodigiosa lejos de Henry y su tortura implacable. Por desgracia, todavía tenía que ver este año en particular, y de alguna manera su atormentador había aprendido acerca de su inminente partida. Estaba decidido a infligir la máxima cantidad de angustia le fue posible antes de que su objetivo se alejó. Albert era todavía una buena distancia de su casa y no tenía ninguna posibilidad de aventajar a Henry, por lo tanto, tuvo que participar en la charla antes de que sea desagradable acto sería sometido a es una colección de los cuadernos de Leonardo da Vinci. El leve rastro de una sonrisa burlona tocó los labios del chico pálido. Estoy seguro de que eres consciente del hombre. Henry se encogió de hombros y se agachó para recoger el tomo, manteniéndolo apretado entre dos dedos, como si su exterior estaba contaminado y le podría infectar. No puedo decir que tengo, Gessing que no tiene amigos tampoco, ¿verdad? El rubio se pellizcó el puente de la nariz con exasperación. Él sabía algo de castigo físico era inevitable y por lo que decidió lanzar la precaución al viento, honestamente. ¿No has oído hablar de Da Vinci? ¿La mente más grande de los últimos 600 años? Una mirada furiosa peligroso apareció sobre la faz de adversario de Wesker. No, no tengo. ¿Por qué? ¿Él tu novio o algo así? Agitó una mano desdeñosa. No. No estoy seguro de por qué me esperaba algo diferente de ti. Las campanas de alarma sonaron como la corta distancia entre los dos se cerró rápidamente por el chico más alto, más fuerte y más. ¿Qué se supone que significa, Al? Albert no hubiera creído previamente que una sola sílaba se pudo cargar con tanto veneno, pero la versión abreviada de su nombre de pila goteaba con él. Nada. El libro pesado se puso en contacto con la cara, azotando su cabeza a un lado y lo que le causó al gusto de espesor de cobre, acre en su lengua. No suena como nada, imbécil, sonaba como que estaba tomando la orina vete de mí por no ser un ratón de biblioteca perdedor. Albert escupió su sangre en la acera. Él es muy famoso. Cultivó su genio tan brillantemente que todos los problemas que estudió, se resuelven con facilidad. Tal vez la cita Basari era demasiado. Henry, sin duda estuvo de acuerdo con otro golpe de gran alcance, esta vez en su estómago, lo que le hace el doble de dolor con un grudido. Cállate, maldito nerd. ¿Qué te parece este libro ahora? Una vez más el tomo se estrelló contra el costado de su cráneo. Sus oídos resonaban y otro gemido escapó sin querer. Es una pesada táctil para mi gusto. Para alguien tan inteligente, Albert desesperó de lo estúpido era su actual curso de acción. Henry finalmente acabó con eso con una huelga formidable a su templo, haciendo que el niño mucho más pequeño que arrugue el suelo. Tienes que aprender cuando cerrado para arriba, Al. Una neblina descendía a través de los ojos de Albert Wesker y no podía reunir la fuerza para siquiera respuesta, lo que resulta en el silencio se llena con una patada en las costillas, que le hizo una mueca de dolor. Buen chico, Henry regodeó, voy a dejar que aún se mantiene el libro. En la actualidad Sims ciertamente había cumplido su palabra.
El bastardo había caído el libro desde una altura justo sobre la cabeza de Wesker, provocando esta última una gran cantidad de dolor como el cráneo impactó con el hormigón después de la sensación desagradable de que ya la toma de contacto volumen. Rosette había observado la mirada perdida en los ojos de Wesker y permaneció en silencio, solo se habla de una vez claridad había regresado. ¿Fue malo? El semental adulto solamente asintió, ligeramente molesto por su pérdida de concentración. ¿Cómo te detienes? Sé que Albert. Usted lo mató. Wesker lentamente levantó sus gafas y se las devolvió a su lugar que le corresponde, determinación y perseverancia. Usted se enteró de que sus padres no iban a enviar a la academia después de todo, y se concluyó que la lucha que se sometería a lo largo de los próximos años sería perjudicial para su educación. Usted fue 12 años y que mataste a un muchacho de 15 años. ¿Pero de dónde sacaste tu determinación de? Wesker sonrió levemente. El mismo lugar se quiere, Rosette. Él golpeó ligeramente un casco en la cabeza del potro marrón. Su mente usted es mucho más inteligente que sus compañeros, puedo decir que sin verlos. Rosette sonrió una sonrisa aguada pero feliz. Gracias, señor. ¿Cuál es tu nombre? Si supiera el verdadero Albert Wesker, que no sería tan rápido para hacerse amigo de usted. Tú eres el chico que planeó un asesinato sistemático. El caso seguía sin resolverse cuando fingió su propia muerte. La sonrisa del rubio se mantuvo intacta. Soy Albert Wesker, y es un placer conocerte. Un cierto grado de confianza apareció en los ojos del potro mientras trataba de reflejar la expresión. De la misma manera. La aguda voz de Rainbow Dash entró por el aire, causando a ambos ocupantes de la casa abandonada para saltar por reflejo. Por Dios, ¿qué estás haciendo ahí, Al? Hay alguien aquí, señorita Arco Iris, y yo estaba teniendo una conversación en lugar encantador. Oh, ¿de verdad? ¿Quién es? Derpy me dijo que a veces ve a un niño allí, pero cuando se mira más de cerca, se ha ido. ¿Ves un caballo fantasma? Su voz estaba haciendo cada vez más fuerte y más emocionado mientras se acercaba a la puerta vacía. Eventualmente, ella vino a la vista, flotando a unos pocos pies por encima del suelo. Se veía decepcionado por la naturaleza definitivamente no etérea de sus conocidos. Usted estaba destinado a estar recibiendo la pelota, pero supongo que está bien si usted encuentra un niño. Se volvió despreocupadamente hacia Rosette, sorbo. Vio el balón en el piso de arriba y de inmediato se abalanzó para reclamarlo. Jaja, te pillé. Ella voló hacia abajo e hizo un gesto hacia la puerta vacía, sosteniendo la pelota en el aire, una vez más, vamos, Al, en espera de ese trofeo para nosotros. Wesker respondió cansadamente, por supuesto, la señorita Dash. Él asintió con la cabeza en la dirección del niño sorprendido, quien asintió con la cabeza hacia atrás, antes de que él mismo comenzó caminando de vuelta hacia la corte Oathbay. Le resultaba muy difícil motivar a sí mismo por la práctica.